paso al video para explicar cómo se llegó a la solución de los dos casos de estudio. En este caso parten de que existe la empresa multinacional Nuevo Inox, la cual busca establecer comunicación entre todas las fábricas distribuidas por el país. Para ello quiere usar la conductividad de oro de manera óptima de su procesador y determinar el área de una antena parabólica para conectar igualmente a todas las fábricas. Para el procesador se producirá una pieza cilíndrica hueca con un volumen de 3 milímetros cúbicos, y para la superficie de la antena se girará un sólido en revolución de acuerdo con la función f de x es igual a r por 1 sobre raíz cuadrada de h por x. Entonces, continuando, para poder resolver los problemas del caso de estudio vamos a utilizar la definición que hace el cálculo de una función, pero antes vamos a ver qué es lo que define a una función como una correlación entre un conjunto y otro conjunto, viendo en teoría de conjuntos que es un conjunto. Entonces un conjunto es una agrupación o colección de elementos o de objetos que tienen una misma categoría, ya que existen conjuntos, por ejemplo el conjunto indeterminado, que puede ser por ejemplo todas las estrellas del cielo, el conjunto finito, que podría ser donde se pueden contar todos los objetos por extensión de ese conjunto, como por ejemplo todos los primeros 10 números naturales, del 1 al 10, un conjunto vacío, un conjunto infinito, etcétera. Entonces, la teoría de conjuntos establece cuantificadores, que son construcciones para construir proposiciones a partir de otras proposiciones, ya sea particularizando o generalizando. Existen entonces el cuantificador universal, que va a aparecer abajo en la pantalla, que quiere decir que la proposición aplica para todos los elementos del conjunto, y el cuantificador existencial, que aplica para algunos de los elementos del conjunto. También existen los subconjuntos, que son conjuntos que son parte de otro conjunto, todos los elementos de ese conjunto están contenidos en otro conjunto, o los conjuntos potencia, que son todos los posibles subconjuntos de un conjunto, y etcétera, ¿no? Bueno, las funciones las vamos a ver cómo se definen en cálculo en un momento. Aquí la función que tengo es una parábola, la función que estaba mostrando, y también en geometría analítica la demostración de todas las funciones depende de que se establece una correspondencia biunívoca entre los puntos de una recta y los números reales en el plano cartesiano. Esto es así porque existe, por ejemplo, la definición de un segmento dirigido en geometría analítica, que es un segmento que se encuentra entre los dos puntos de una recta. Estos segmentos tienen un sentido negativo si están abajo del eje del 0 en el eje de las 10, o a la izquierda del 0 en el eje de las x. Y los segmentos, por ejemplo, podemos ver que si se definieran 3 puntos en una recta, podría ser estos segmentos AC más CB es igual a B, o se podría distribuir como CB, BC más CA es igual a BA, o CB más BA es igual a CA, o CA más AB es igual a CB, pero todos están contenidos en la relación principal, que es AB más BC es igual a AC, porque por ejemplo si sustituimos aquí en el primero AC más CB es igual a B, eso puede quedar como AC menos CB es igual a AB, y ya pasando los miembros negativos del otro lado, podemos decir que es lo mismo, es AB más BC es igual a AC. Las funciones se definen en cálculo como una regla de correspondencia entre un conjunto llamado dominio y un conjunto llamado contradominio o rango. Las funciones son entonces una regla de correspondencia entre esos dos conjuntos, como podemos ver en la imagen de abajo, en la cual el rango es los valores que corresponden a la función en el conjunto del contradominio, y el dominio pues que son los valores normalmente de la x ordenada. Aquí vemos una función parábola, que es una función cuadrática, y una función entonces puede expresarse como, en teoría de conjuntos, como abarcar un conjunto por comprensión, es decir, por una propiedad que lo caracteriza. Continuando con la explicación, en las funciones, la notación de funciones define que la f es la regla de correspondencia o asignación, la x siempre es la variable independiente o dominio, y la y la variable dependiente. Las funciones pueden ser siempre divididas en dos tipos nada más, que son o algebraicas o trascendentales, y estas pueden ser explícitas o implícitas. Las implícitas son aquellas definidas en función de una sola variable, y en las explícitas las dos variables están incluidas como parte de la ecuación o desigualdad. Tenemos la ecuación cuadrática o función cuadrática,
que es la parábola, que en cálculo define las tres partes de la ecuación, como digamos, ax cuadrada más bx más c. La primera, la x cuadrada, es llamada a. La segunda, la que tiene el término sin exponente, es llamada b, y la constante es c. Entonces, por las propiedades de la geometría analítica de la parábola, que tiene una directriz, un foco y un vértice, vemos que sobre el eje de las y podemos trazar una altura h, y sobre el eje de las x una línea k hasta el vértice que está en hk. Entonces, las propiedades de esa parábola siempre van a hacer que su rango va a pertenecer a los números reales siempre que se multiplique 4ac menos b cuadrada sobre 4a, y también hacia infinito. También tenemos la ecuación lineal. La función lineal es una línea recta, es decir, que para cada incremento en x hay un incremento proporcional en y, y en geometría analítica la línea recta se define como el lugar geométrico de todos los puntos que, tomados dos puntos cualquiera del lugar geométrico mismo. Por ejemplo, aquí tenemos una línea recta, este punto y este punto. La pendiente entre los dos puntos permanece constante, y la pendiente se calcula por el punto 1, x2 menos x1 entre y2 menos y1. Entonces tenemos el caso de las rectas perpendiculares, que obviamente la pendiente va a ser inversa. La pendiente, si es 4/3, sería 3/4. Aquí vemos en la parte de abajo la ecuación lineal, la ecuación de la línea recta en su forma más general. Bueno, también tenemos que, para comprobar que una función sea una función, como dijimos que la definición de función es que para cada elemento del dominio corresponde un solo elemento del contradominio o rango. Existe la regla que es la vertical. Como vemos aquí en una parábola horizontal, no es una función, trazamos una línea horizontal y vemos que existen dos elementos que cumplen, y en el caso de una semiparábola, pues sí podemos pensar que es una función. También tenemos las funciones racionales, que son el cociente de dos funciones polinomiales, y estas normalmente son una hipérbole en la geometría analítica. Pueden no ser una hipérbole necesariamente, pero generalmente son eso, y bueno, en estas funciones se da el caso de las asíntotas, que son definidas como cuando la distancia entre una recta o una curva a otra recta tiende a cero en un punto móvil. Esa función racional va a tener una asíntota horizontal o vertical, y estas asíntotas nos pueden servir para calcular el rango y el dominio de una función. Por ejemplo, esta función 2x menos 3 por x entre x más 2, esa es la función en función de la variable independiente, y vemos que x no puede ser menos 2 porque se quedaría indeterminado. Si despeja la variable dependiente, queda 2y más 3 sobre 2 menos y. En ese caso, la variable dependiente no puede ser igual a 2. Tenemos que, para poder desarrollar los casos de estudio, tuvimos que entender el concepto de límite. El límite de una función se define informalmente como cuando x tiende a un número alfa sin llegar a ser alfa, y está lo suficientemente cerca de ese número cuando tiende por un lado u otro de la función, ya sea del izquierdo o del derecho. Entonces se dice que el límite de la función x cuando x tiende a alfa es L. Los límites tienen que ver con lo que explicábamos de las asíntotas, pero se pueden ver fácilmente si cumplen tres condiciones, que es que la función valuada en alfa exista, que el límite cuando la función tiende a alfa exista, y que el límite de la función, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cuando tiende a alfa, también sea el mismo. Entonces, por ejemplo, si no se da cualquiera de esos tres casos, tenemos o una discontinuidad del salto, o una discontinuidad infinita, o un salto infinito, o una asíntota. Podemos ver aquí, por ejemplo, si tenemos una función como x más 3 por x menos 3 entre x menos 3, podemos ver fácilmente que cuando x es igual a 3, vamos a tener un salto. Entonces, aquí en 3
el valor de x sería 6 y ahí tenemos un punto vacío que se llama discontinuidades removibles y ahí no tendríamos un límite. El salto puede ser infinito si L menos, que se denota L límite por la izquierda como signo negativo y límite por la derecha como signo positivo. Si L menos es diferente de L más, entonces tenemos un salto finito, como en este caso. Bueno, no, en este caso más bien no cumplió, no existe el valor de la función. Si tenemos un salto infinito, quiere decir que o L menos o L más son igual a infinito. Y una discontinuidad asintótica quiere decir que ambos límites en algún punto tienden a infinito. A continuación mostramos la expresión común que denota el límite de función de x cuando x tiende a alfa y la definición formal del límite, que es muy compleja de definir, enuncia que, como se ve abajo en la pantalla, enuncia lo siguiente: si para cualquier número positivo elegido epsilon, por pequeño que sea, existe un número positivo delta tal que siempre que 0 sea menor al valor absoluto de x menos alfa y sea menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos su límite será menor a epsilon. Bueno, ahora vamos a ver la definición de la derivada, que es muy importante para entender cómo vamos a resolver los casos de estudio. Y bueno, la derivada tiene la historia de que mientras Newton estaba en casa debido a una peste que cerró la Universidad de Cambridge, estableció las bases del cálculo diferencial integral y consideró la derivación como la operación básica, ya que vio que la integración de una función era el procedimiento inverso de su derivación. La derivación, como podemos ver en la fórmula de abajo, se define como, bueno, la derivada de una función f de x, f' de x, es igual al límite cuando la función tiende a delta x de x más delta x menos f de x dividido entre delta x. También podemos definir la derivada así, de esta forma como se ve en la pantalla. Dada una función f de x, su derivada de f' de x es, bueno, lo que ya anunciamos en la definición anterior, y se puede decir que la representación geométrica de una derivada en cualquier punto de la curva es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Es decir, la diferencia entre f de x más delta x menos f de x nos da la medida del cateto puesto sobre el plano cartesiano, mientras que delta y, o la recta tangente L, cuando coincide con el límite LI o LT, es la pendiente de la recta delta y sobre delta x. Entonces, desarrollamos la derivada de la función del área de las tapas del cilindro, que es 2pi por 3r entre pi por radio al cuadrado más 2pi por r al cuadrado, y la derivada nos queda 6 por r a la menos 1 más 2pi por radio al cuadrado. También podemos ver la derivada geométricamente, para entenderla geométricamente, de esta manera. El valor de la derivada de una curva o recta en cualquier punto es igual al valor de la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, y finalmente, pues para concluir casi, para llegar a la solución de encontrar el área de la parábola de forma y es igual a 3 medios por raíz cuadrada de 4x, tenemos que hablar de la integral, que tiene muchas formas de resolverse y tiene una gran historia, comenzando por la suma de Riemann, ya que George Friedrich Bernhard Riemann fue un matemático que realizó contribuciones muy importantes en análisis y geometría diferencial. Su nombre está asociado a la función z, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, etc. La primera forma de integrar existe como la suma de Riemann, que se denomina por el símbolo sigma y que tiene que ver con las progresiones numéricas. Podemos ver en la pantalla
esta notación. Después vino la integral definida o y la integral impropia. La integral definida es aquella que se puede definir como el área bajo la curva. La integral impropia es otro concepto más complejo que tiene que ver con los límites infinitos. Estas las desarrolló Pafnuty Leibovich Chebyshev, quien realizó múltiples aportaciones a las matemáticas, tales como la aproximación de funciones por polinomios, el análisis numérico, la integración numérica de ecuaciones diferenciales, etc. La integral directa o inmediata está asociada con sus descubrimientos. Y finalmente, los métodos de integración fueron desarrollados por las técnicas de integración de Joseph-Louis Lagrange, quien maduró todo el cálculo de variaciones y hizo enormes aportaciones al cálculo diferencial. Y bueno, vamos a ver entonces cómo desarrollamos la solución de la integral para encontrar el área bajo la curva, con lo cual vamos a hallar la superficie de la parábola de la forma 3 medios por raíz cuadrada de 4x. Vemos la gráfica de la función y su integral en el intervalo de 0 a 1/4 representado por su función integral en el punto definido en la gráfica. La integral es g y la función es la que está en verde. El resultado de la integral o área bajo la curva es 0.25, lo cual surge de la integral de un intervalo entre a y b, como vemos en la notación. Bueno, y finalmente la integral de la derivada de la función es 2x a la 3 medio más la constante de la familia de ecuaciones, la cual podemos descartar en la práctica. Haciendo las operaciones vemos que es la integral de 2 por 1/4 a la 3 medios menos 2 por 0 a la 3 medios, es decir, 0.25. En la imagen, por ejemplo, podemos ver cómo la suma de Riemann nos permite aproximar el área bajo la curva o la integral a través de dividir un intervalo sobre el eje de las ordenadas en intervalos sucesivamente más pequeños, lo cual produce rectángulos que aproximan el área. En la imagen podemos ver el intervalo dividido en 12 partes más pequeñas, con lo cual nos da una aproximación más exacta, pero no el resultado preciso, que es 0.25. Bueno, ahora voy a tratar de explicar cómo se llegó a la solución de la integral en la fórmula que mostramos como x a la 3, 2x a la 3 medios más c. La integral comienza por la definición de una integral de un intervalo f sobre db sobre y ya, y es igual a la resta de las dos funciones f de b menos f de a. Posteriormente vimos que el resultado era 2x a la 3 medios más c, y tenemos en el desarrollo tenemos la integral de 3 medios de 2 por raíz cuadrada de x. Eso queda como la integral de 3 medios por x de la integral de x a la 1 medio, y por la técnica de sustitución y la técnica de la integral de una potencia nos queda x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1, que es igual a 3 medios por la integral de 2 tercios de raíz de 3 de x a la 3 medios, y finalmente el resultado sería x a la 3 medios más c. Bueno, pues también para definir el área de la parábola, además de a través de la integral, la definición plana compara la cuerda trazada a lo largo del eje con la cuerda perpendicular a la directriz, como vemos en las imágenes. Por ejemplo, tenemos el foco en un punto, y tenemos el vértice en otro punto. La cuerda está en verde, va del foco a A, y la cuerda perpendicular va de A al siguiente punto, ¿no? De A a F, como vemos en la imagen. Entonces la definición es la que vemos aquí en pantalla.
Podemos desarrollarla como f de x es igual a 3 medios de 4x, f de x es igual a 3 raíz cuadrada de x, derivada de f de x es igual a 3 de 2x a la menos 1 medio, derivada de f de x, etc. Y nos queda la fórmula de la parábola para encontrar el punto en el cual está el foco, que es 4x cuadrada menos 2y más 3, o y es igual a menos 4x cuadrada menos 3 sobre 2, y el punto queda finalmente en k más 1 entre 4a. Entonces, finalmente vamos a considerar el sólido en revolución graficado en GeoGebra clásico. Lo vemos en el video aquí en la pantalla, a través de un deslizador y la función de la semiparábola girada sobre el eje de las x. Pero para calcular el área de la parábola a través de la integral y de un sólido en revolución, tenemos que hacer muchos pasos. Tenemos que considerar la región delimitada por el eje x, las líneas verticales x igual a x igual a b, y en la gráfica de una función y es igual a f de x en un intervalo. Giramos esta región alrededor del eje de x para obtener un sólido en revolución, como lo estamos viendo. Después se puede calcular el valor aproximado del área superficial del sólido mediante un procedimiento como el que sigue. Tenemos el todo, que es el sólido que se gira alrededor del eje de las x, y la región del plano delimitada por la gráfica de la función continua y diferenciable y es igual a f de x en el intervalo. Nombremos S al valor exacto del área superficial de ese sólido. Tenemos que dividir el intervalo AB en un número natural finito de n subintervalos de igual longitud, o sea delta x, de manera que delta x sea igual a b menos a sobre n. Si suponemos que los extremos del subintervalo están en xy y xy más 1, tal que xy más delta x, de forma que xn sea b igual a más n por delta x, podemos observar que a cada subintervalo xy más 1 le corresponde una parte del sólido, del cual se desea calcular el área. La estrategia consiste en calcular un intervalo aproximado que del área superficial SI de una parte genérica, considerándola como si fuera un cono truncado, y luego sumar los valores correspondientes a todas las partes para obtener una aproximación del área superficial del sólido. Esto lo vemos en la siguiente imagen, que es S, o sea, la sumatoria es igual a sumatoria de n menos 1, de i es igual a 0, y en ese caso tenemos la delta de sumatoria de i, y finalmente la fórmula nos quedaría delta sct menos i es igual a pi por la delta por el límite de i por la sumatoria de fxy por f de xy más 1, donde delta li es el valor aproximado de la longitud de la gráfica de y es igual a f de x en el intervalo x, xy más 1. Entonces observamos que sct menos i es un valor aproximado del área superficial SI de la parte del sólido correspondiente al subintervalo X y es igual a XY más 1. De esta manera obtenemos la fórmula general para obtener el área de un sólido en revolución, que es la que vemos en pantalla. Y con eso concluimos la solución de este caso de estudio en el video ejecutivo que presento. Muchas gracias.